Buenas noches, mi hermano, mi hermana. Nuevamente es un gusto poder tener a través de este audio, continuando con las enseñanzas de los personajes. Por motivos X no hemos estado durante todo este tiempo en cuanto a cada personaje. Y la verdad, yo me quedo algo inconforme. Me gusta enseñar, pero más me gusta que puedan preguntar, porque cada personaje tiene muchas cosas de las que podemos aprender y solamente tomamos un punto central, ¿no? Donde al que le gusta estudiar queda con hambre, con deseo de querer más, de aprender más de la palabra del Señor. Pero veo que no hay conformismo, quién sabe, o no hay tiempo. Quisiera entender porque, bueno, yo siempre fui una persona muy inquieta, muy preguntona. Mis profesores enseñaban y yo estaba al acecho de preguntar, quién sabe, para sacarlo de sus casillas o para que también pueda estudiar más o yo estudiar más, porque así también me daba a mí la oportunidad de poder aprender más. Entonces vamos a ver la vida de Abraham. Y cada personaje, mi hermano, es una decisión. Una decisión que las consecuencias positivas o negativas, quién sabe, sean a corto o a largo plazo. Pero se trata de tomar decisiones. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, que habla sobre la fe. Y ustedes sabrán, Abraham es conocido por el padre de la fe. Y en este capítulo de Hebreos 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pues Abraham tenía que tomar una decisión, ¿cierto? Porque fue llamado por Dios para salir de ese lugar. Quién sabe, estaba ahí cómodo en todo su entorno, pues no era un entorno prácticamente que agradaba al Señor, no era un entorno prácticamente idólatra, donde ustedes saben que a la larga, pues uno llega contagiándose. Quién sabe, no era ese el propósito de Dios, pero decidió que Abraham pudiese salir de aquel lugar y que Abraham tomase una decisión. Tenía que elegir entre establecerse con su familia y con sus pertenencias en lugares desconocidos o permanecer, dice, donde aún estaba, ¿no? Él tenía que tomar esa elección y esa decisión de prácticamente tener a la familia en un lugar estable, donde él ya conocía perfectamente todo lo que había a su entorno, todo lo que podía producir, cómo lo podía hacer, cómo podía crecer económicamente. Quién sabe, ya tenía una comodidad ya donde cuando uno comienza un negocio, sabe cómo anda su negocio y sabe cómo puede progresar. Pero aquí Dios pues le hace una tentativa y le dice que salga del lugar de donde estaba él y bueno, y su familia. No hablamos de la esposa. Entonces tenía que elegir entre la seguridad de lo que ya tenía y la incertidumbre, entienda bien esto, ¿no? Y la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios. Cuando hablamos de incertidumbre, usted puede ver en el capítulo 12 que no le dice Dios exactamente a dónde lo va a llevar, porque le dice, yo te mostraré, ¿no? El lugar, porque aún todavía no le había dicho ni mostrado. Entonces había una incertidumbre, ¿no? De parte de lo que tomó Abraham. Y usted sabe que una persona en esa incertidumbre, pues, uno mismo se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sostener? Entonces, son preguntas que toda persona, o sea, que un humano se hace, aunque aquí no nos narra, diremos, ¿no? ¿Qué es lo que Abraham prácticamente tomó esa decisión? No, hoy en día nosotros para tomar alguna decisión, pues, conversamos con la esposa, conversamos con los hijos, si hay, ¿no? Para saber de mover nuestro campamento o de mover nuestro lugar de donde estamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo hemos andado con nuestra familia por varios lugares, ¿no? Estando en una iglesia, llevando a otra iglesia, llevando a otra iglesia. Y no es que nos hayamos salido por capricho, ¿no? Decir, bueno, ya no me gusta esta iglesia y vámonos. Sino, hermano, salir por la voluntad del Señor para salir de un lugar donde uno ya se encuentra cómodo, edificio, terreno y gente, y salir y comenzar un nuevo, ¿no? Una nueva etapa en tu vida,
levantando una nueva obra bajo la gracia del Señor. Entonces teníamos que tomar decisiones con la esposa, con los hijos, y los trajines no eran nada cortos, sin vehículos. Bueno, Abraham caminó con la familia kilómetros y kilómetros, pero para nosotros andar 2, 3 kilómetros no es accesible. Nos hemos conformado a tener un transporte, sea un micro, un trufi o un propio medio vehicular, ¿no? Para llegar a los lugares de reuniones. Entonces hemos tenido que trajinar con nuestra familia, ¿no? Llevando a nuestros hijos por la voluntad y la obediencia al Señor. Entonces, y aquí pues Abraham, ¿no? Prácticamente todo iba a depender de la guía, ¿no? De la guía de Dios. Eh, Prácticamente lo menos que podía imaginar Abraham era cuánto dependía del futuro de su decisión de quedarse o de continuar. Entonces nosotros podemos ver que hay decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Y la fe tiene mucho, por eso decimos Abraham es el padre de la fe. Porque, hermano, salir de un lugar e ir a un lugar incierto, a un lugar desconocido, no es nada fácil, no es salir en la carne, es salir en la voluntad del Señor, creyéndole a Dios por fe, porque Dios no te va a llevar a un lugar donde vas a perecer, ¿no? Dios te va a llevar a un lugar para bendecirte. Siempre nosotros debemos tener en cuenta cuando el hombre obedece a la voluntad de Dios, no es un lugar, siempre lo veo yo como una tierra prometida, ¿no? Entonces, su obediencia, prácticamente la obediencia de Abraham, nosotros vemos que iba a afectar, y Abraham no lo sabía, ¿no? En ese momento, pero iba a afectar a toda la historia del mundo. Su decisión de seguir a Dios prácticamente puso en marcha el desarrollo de la nación que a la larga Dios utilizaría, dice, ¿no? Como un propósito al venir a vivir a la tierra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se cumplió la promesa de Dios por medio de Abraham. Fue bendecido todo el mundo porque Abraham es el padre, dice, ¿no? De las multitudes, padre de la fe. Entonces, nosotros, hermanos, cuando somos llamados por Dios, nosotros debemos saber si ese llamado realmente es de parte de Dios, porque muchas de nuestras decisiones lo tomamos en la carne, ¿no? Y después tropezamos, después hay dolor, después hay sufrimiento y terminamos prácticamente echándole la culpa a Dios. Pero cuando Dios nos lleva, nos manda a un lugar, nos manda a hacer algo, hermano, Dios te va a llevar a una tierra prometida, una tierra de bendiciones, tenlo por seguro. No será nada fácil, habrá quebranto, habrá llanto, habrá dolor, habrá sufrimiento, pero el final de eso es una gran bendición. No sé si esas bendiciones las disfrutarás vos o las disfrutará tu generación. Lo que sí sé es que lo que vas a hacer va a trascender a tu generación posterior. Porque qué cosa más linda hay de poderle predicar, poderle enseñar bajo la voluntad del Señor a alguien y que tú con el transcurso del tiempo veas que aquella persona es una sierva, es un pastor, es un diácono, es un líder. Como los profesores, ¿no? Cuando pasan los años, algunos de sus alumnos lo ven como alcaldes, como doctores. Hay un gozo en su corazón porque fueron sus tutores, fueron sus maestros. Y de eso se trata la obediencia al Señor, de que cuando tomas decisiones bajo la voluntad del Señor, mire mi hermano, hay grandes bendiciones para tus generaciones posteriores como lo hizo Abraham. Ahora la pregunta, quizás usted desconozca los efectos a corto o a largo plazo que tienen las decisiones que vamos a tomar hoy, pero el hecho de saber que tendrán consecuencias posteriores
debería hacerle pensar o debería hacernos pensar cuidadosamente y buscar la dirección de Dios al tomar decisiones y llevarlas a cabo. Mi hermano, con este varón Abraham, el padre de la fe, y que usted conoce perfectamente su historia, por qué se lo denomina, por qué se le dice el padre de la fe. Hay cosas que debemos analizar, hay cosas que debemos pensar, hay decisiones que debemos tomar en el espíritu, porque ya nadie hoy en día obra bajo el Espíritu Santo, ¿no? Obramos bajo la carne. Simplemente nos comportamos como Lot, vemos las cosas bonitas, vemos las cosas agradables, vemos un lugar, ay, aquí se puede predicar, aquí se puede enseñar, aquí se puede hacer una iglesia, hay la disponibilidad y nos quedamos ahí. Y muchas veces estamos cerca, como aquel tiempo cerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Terminamos siendo parte de ese mal, siendo parte prácticamente de algo que no le agrada a Dios. Pero Abraham, como el padre de la fe, vio lugares pedregosos, lugares llenos de espinos, donde uno dice, no, ¿qué podemos hacer acá? Mire, hoy en día estamos aquí nosotros en la ciudad porque en dos oportunidades estuvimos en el 17. Allá comenzamos en mi casa una obra. Mi esposa comenzó, yo le ayudé después de los 2, 3 años que después me convertí yo. Después salimos de ahí bajo la voluntad del Señor a otro lugar, lo que hoy se llama Palabra de Vida. La primera iglesia se llama Manantial de Vida, la segunda se llama Palabra de Vida. Y salimos, ¿no? Bajo la voluntad del Señor sin saber dónde Dios nos iba a colocar. Nosotros siempre el pensamiento del hombre es bueno, llevarte a lugares cómodos. Y la verdad, mi hermano, mi hermana, tuve la oportunidad de tener esos lugares cómodos, iglesias con más de 150 personas, con un salario, mire, de $700 y que aún todavía los hermanos me dijeron, pastor, porque yo no había aceptado, pastor, que desee, nosotros le vamos a pagar aparte. Mire, yo creo que iba a remunerar una ayuda económica de unos $1000. Pero había algo que, bueno, que cuando Dios te pone en el corazón, pues no hay dinero, ¿no? Es donde Dios te mande, es como que tener ese Isaac ahí, ¿no? Decir, Dios te dice, sacrifícalo. Imagínese, en los momentos más necesitados, ¿no? Estaba en esa época de que me habían estafado y necesitaba cubrir muchas deudas. Y $1000 eran $1000. Ay, tenía que tomar una decisión. Usted sabe que el dinero es bonito, le sonríe a uno, pero nuestro Dios es mucha cosa. Me hizo ver que no era el lugar, que si Dios me sacó de palabra de vida, no era para ir a sentarme en un lugar cómodo, no era para comenzar una nueva obra. Bueno, dije, no es aquí, me fui a otro lado, otra iglesia con 250 miembros, trabajar ahí con el pastor. Yo creo que si aceptaba iba a quedar como copastor ahí en la iglesia, pero no, no es lo mío. Tampoco me quedé ahí y decidimos, ¿no? Por la fe en el Señor comenzar esta iglesia Misión de Vida. Y la verdad no nos ha sido fácil. Estamos como cuando Abraham miró aquellos lugares pedregosos y espinosos. Es difícil, pero sé que el final va a ser glorioso. No miramos los pastizales, no miramos lo bonito, lo agradable. Estamos en los lugares pedregosos, una obra muy difícil de trabajar. También los mismos hermanos no tienen tiempito para leer, para mandar un devocional, para hacer X cosas. Bueno, todo eso lo dejamos en el poder del Espíritu Santo porque Él es el que convence, Él es el que transforma y Él es el que cambia. Y yo simplemente le pido al Señor que me lleve al lugar donde él sabe, porque Él sabía dónde lo estaba llevando a Abraham. Abraham no lo sabía, yo tampoco no lo sé, pero sé que en el Señor la fe te va a llegar a un lugar de una tierra prometida, un lugar lleno de bendiciones. Así que mi hermano, mi hermana,
En Abraham podemos aprender muchas cosas, pero centrémonos en esta noche la fe, ¿no? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber, dice, a dónde iba. Mi hermano, lo que tú haces va a trascender a tu generación posterior. Abraham lo hizo y el mundo entero hoy tiene la gracia de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para poder salvar a toda una humanidad. Ese es el propósito de Dios. Por eso Abraham obedeció ciegamente. Y te animo en el Señor, obedece al Señor y mire que tus decisiones van a trascender a tus generaciones posteriores. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Nuevamente es un gusto poder explicar un poquito de algunos héroes de la Biblia. Cualquier pregunta o lo hace a través de este grupo o también al interno, para que nosotros podamos siempre tener ese desafío de poder saber más de esa inquietud, ¿no? De no conformarnos, perdón, con un simple o corto estudio, ¿no? Entonces, siempre que sea usted una persona desafiante, la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice que usa bien la palabra de verdad. Así que le animo a mi hermano, bendiciones hasta el día de mañana con otro personaje más.